Muy buenas. Estoy seguro de que en alguna ocasión te has encontrado con una inecuación polinómica de este tipo, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado más 4x más 3 mayor a 0. ¿Qué es lo que solemos hacer? Factorizar este polinomio como podamos. En este caso se factoriza como x más 3, x más 1. Y entonces hallábamos los llamados puntos críticos, que era igualar cada uno de estos factores a 0. Entonces x más 3 igual a 0 y x más 1 igual a 0. De ahí despejábamos la x y encontrábamos que la x vale menos 3 y menos 1. Y esos serían los puntos críticos que los colocamos en una recta numérica. Colocamos también menos infinito, más infinito y procedíamos a hacer estas curvas que señalaban intervalos, ¿verdad? Y empezábamos a alternar más, menos, más y procedíamos a observar el tipo de desigualdad solicitada, en este caso mayor a 0. Entonces, como decía mayor a 0, se tomaban los signos más y por lo tanto el resultado sería las x que pertenecen desde menos infinito hasta menos 3 unido con desde menos 1 hasta más infinito. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué hacemos esto? La respuesta para algunos que ya tienen un poco de conocimiento puede parecer obvia, pero para otros quizás no tanto. ¿Y por qué siempre se empieza con el más? ¿Habrá algún caso en el que se empiece con menos? Bueno, el día de hoy mi intención será hacer una especie de demostración o más bien fundamentación, al menos desde mi punto de vista, de por qué es así esto. Y creo que la palabra fundamentación queda quizás mejor que demostración, ya que no sé si será del todo riguroso lo que voy a hacer, porque no me he guiado de un libro matemático como tal, sino que he utilizado mis conocimientos del álgebra básica y del cálculo para intentar darle una explicación a esta duda que me surgió de repente. Empezamos con el caso más básico de todos. Todos los factores del polinomio están elevados a la 1. Un ejemplo claro de esto es el ejercicio anterior, ¿no? Una vez que factorizamos, todos los factores estaban elevados a la 1. Definimos entonces sea p de x un polinomio factorizable de la siguiente manera. Entonces p de x es un polinomio que se puede factorizar como el producto de varios términos lineales. A1 será el primer coeficiente de la x, menos b1 será el término independiente, a2 será el coeficiente de la segunda x, menos b2 sería el segundo término independiente y así, hasta un último término que tendrá coeficiente a sub n y término independiente menos b sub n. Obviamente se observa que hay n factores y si nosotros multiplicamos cada uno de estos factores obtendremos la forma extendida de este polinomio, ¿no? Que será p de x, que es igual a un coeficiente cualquiera que le llamo m, ¿no? Que es el producto de todos los coeficientes a1 por a2 por a3 por a... y así hasta a sub n multiplicado por un x elevado a n. ¿Por qué n? Porque todos los factores eran lineales, ¿no? Entonces, si este tiene exponente 1, este 1, este 1, este 1 y así, entonces al final nos quedará como exponente 1 más 1 más 1 y así n veces, ¿no? Que sería 1 por n, n. Y como ven, coloco puntos suspensivos porque en realidad no sé qué términos hay después de esto. No me interesa, pero siempre van a ser estos exponentes menores que este x a la n, cada uno con su respectivo coeficiente. Haremos un esbozo de la gráfica del polinomio. No sé yo verdaderamente cómo es la gráfica, pero vamos a asumir una gráfica de esta forma, ¿no? Que viene de esta manera así. Y aquí coloco puntos suspensivos porque obviamente aquí puede ir todavía de otras formas. Y bueno, puntos suspensivos a la derecha y a la izquierda porque aquí podría continuar así, ¿no? Y claro, aquí he colocado que vaya subiendo y bajando, parecido a un seno o un coseno desplazado, ¿no? Pero obviamente estoy colocando simplemente un ejemplo de una gráfica cualquiera, de un polinomio cualquiera de grado n. En el eje horizontal están las x y en el eje y el p de x, que es el polinomio. Cabe aclarar que no necesariamente tiene que ir subiendo y instantáneamente bajando y cortando al eje x. Puede ser que la gráfica empiece desde abajo y luego vaya teniendo varios valles y de repente recién corte al eje x, ¿no? No tiene por qué instantáneamente en la primera subida bajar y cortar al eje x. Pero aquí he hecho un supuesto, ¿no? Que en realidad no afecta a nada. Podríamos decir que aquí puede tener varios valles y luego recién cortar. Eso no importa, porque lo que me interesa en realidad son estos puntos de corte, no tanto que tanto sube o que tanto baja antes de llegar a cortar. Y bueno, estos puntos en naranja son los puntos de corte con el eje x. Quiere decir que en estos puntos no hay coordenada del eje y el eje y está formado por p de x. Entonces en estos puntos, ¿qué se cumple? Se cumple que p de x vale 0. Y ahora, como p de x vale 0, es lo mismo decir que la forma factorizada de p, que recordando es esta de aquí, también es igual a 0, ¿no? ¿Y cómo se resuelve una ecuación de este tipo, ¿no? Se iguala cada término a 0. Entonces diremos que el primer factor, que es este de aquí, es igual a 0, o el segundo factor, este de aquí, es igual a 0, o el tercer factor es igual a 0, y así hasta que el penúltimo factor sea igual a 0 o el último factor sea igual a 0. De aquí entonces podemos obtener diferentes valores, ¿no? ¿Cuántos valores de x vamos a obtener?
n valores, ¿no? Por eso al primer valor que tenemos aquí le llamamos x1, que despejando, ¿no? Pasaría aquí a sumar el b1 y luego a dividir el a1, quedándonos b1 entre a1, que es el valor que está aquí. Lo mismo con el segundo x, que le llamamos x2. Pasamos a sumar y este a dividir y nos quedaría b2 entre a2 y así sucesivamente, hasta el penúltimo, que va a ser b sub n menos 1 entre a sub n menos 1, y el último, que sería b sub n entre a sub n. Ahora, a estos números que hemos encontrado aquí los llamaremos puntos críticos. ¿Qué son entonces los puntos críticos? Al menos según esta interpretación, los puntos de corte de la gráfica del polinomio con el eje x. Ahora, yo no sé cuál de estos puntos es mayor o menor. Vamos a suponer que los factores, o sea, las multiplicaciones que teníamos, fueron ordenados de tal manera que al hallar x1, x2, x3 y así, estén todos en orden. En otras palabras, que x1 sea menor que x2, menor que x3 y así hasta x sub n menos 1 y menor que x sub n. Y hemos colocado aquí los valores de cada una de estas expresiones, que ya los habíamos encontrado. Esto en la gráfica se representaría de esta manera, ¿no? Aquí nos hemos tomado la libertad de considerar de que el polinomio baja y ahí es el primer corte, pero podría haber sido al contrario, que primero vaya subiendo y ahí sea el primer corte y luego venga de esta forma, ¿no? Y así. Pero esto en realidad simplemente es para representar cómo quedarían los puntos, ¿no? Y aquí al final también asumimos que baja, pero podría haberse dado el caso que vaya subiendo y ahí sea el último corte. Y aquí notemos algo, el signo del polinomio va a depender de si su gráfica está arriba del eje X o debajo del eje X. Si hicimos la suposición de que aquí la gráfica iba bajando, entonces en esta parte la gráfica que es positiva. Entonces para todos los valores que están acá, ¿no? Porque la gráfica aquí continúa. No hemos dicho que acaba, lo que acaban son los puntos de corte, pero la gráfica podría continuar. Entonces, todos los valores que van a estar acá, si la gráfica ya no va a volver a bajar, van a ser positivos, al menos en este intervalo, que va hasta el infinito positivo. Y luego, como la gráfica después del punto crítico ha bajado, entonces todos los valores que están aquí en esta gráfica, es decir, en este intervalo, van a ser negativos. Por eso les coloco menos. Y bueno, si nos vamos acá, esta gráfica, esta parte es negativa, entonces menos. Y luego del punto crítico sube, se vuelve positiva, todos estos valores de aquí. Entonces en este intervalo son positivos los valores. Y luego del punto crítico baja y todos estos valores de la gráfica son negativos. Entonces en este intervalo los valores son negativos y luego positivos. Y luego acá, como les digo, ya no va a volver a bajar porque suponemos que este es el primer punto de corte. Entonces todos los valores que están acá son negativos, que van hasta el menos infinito. Y bueno, y por aquí ya nos vamos dando cuenta, ¿no? De un patrón más, menos, que es parecido a lo que tenemos. Pero como yo les dije, puede ser que venga de esta forma, ¿no? Y luego corte acá. Hagamos un análisis de esto. Aquí hago una observación. En la parte izquierda, que es esta parte de aquí, en el intervalo desde menos infinito abierto hasta el primer punto crítico, sin tomarlo, ¿no? Que sería todo este intervalo de acá, el signo puede variar dependiendo de la cantidad de factores y por ende de los puntos críticos que haya. ¿A qué me refiero con esto? Aquí pongo dos ejemplos de dos gráficas que empieza con más, pero una termina con menos y la otra con más. ¿Por qué? Porque aquí hubieron 3 puntos críticos, es decir, 3 factores, y aquí hubieron 4 puntos críticos, es decir, 4 factores. Por lo tanto, el signo del intervalo de la izquierda, del primer intervalo, depende, obviamente, de la cantidad de factores. Pero en la parte derecha, que es esta de acá, en el intervalo desde el último punto crítico hacia el más infinito, el signo se puede determinar de esta manera. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné que el polinomio tenía esta forma, ¿no? Ya extendido. Plantearemos dos casos. Un caso donde este coeficiente de aquí, el m, sea mayor a 0, es decir, positivo. Entonces, en este primer caso, para el intervalo de la derecha, que es el que queremos analizar, el polinomio obviamente va a ser este, ¿no? Que ya extendido sería esta forma de acá, como les mencioné. Entonces, si como mencionamos m es 0, y nosotros queremos saber cómo se comporta la función cuando la x se va hacia el infinito, eso es lo mismo que analizar el límite del polinomio cuando la x tiende al más infinito, porque la x está yendo hacia unos valores muy grandes positivos. Este límite ya extendido es el valor m multiplicado por x elevado a n más y otros valores aquí que son, como dije, de menor grado. Y el resultado de este límite nos da infinito. Si x se va hacia un valor muy grande, entonces tendríamos aquí un valor muy grande elevado a un exponente. Entonces eso nos sale un valor muy grande, definitivamente, el infinito positivo. Y diremos, pero los valores de acá, pues esos valores realmente, así sean negativos, ¿no? Por ejemplo, que hubiese aquí un menos 3,
x al cuadrado, ¿no? Sería menos 3 por infinito al cuadrado y eso nos da, bueno, menos infinito. Podríamos pensar que tendríamos una indeterminación, pero ¿quién es el que manda realmente en el polinomio? El de mayor peso es el coeficiente principal, ya que su exponente es más grande. Entonces, por así decirlo, este valor crece mucho más rápido que estos valores de acá, que tienen exponentes inferiores. El resultado es más infinito. Aquí doy la justificación, ¿no?, del resultado de esto, ya que el término principal crece más rápido que los demás términos del polinomio. Por ende, el signo del último intervalo siempre será positivo cuando el coeficiente principal sea mayor a 0. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría la gráfica? Para este caso al menos, si es que el m vale 0, entonces siempre vamos a empezar desde más. Y luego del primer punto crítico vamos a bajar a menos y luego ir así intercalando, ¿no? Yo puse primero menos y terminamos en menos. Pero podría haber sido al revés, ¿no? Podría ser que aquí fuésemos así y termináramos con más. En la parte izquierda no es tan determinante si el m es positivo o negativo, sino depende de quién, de la cantidad de factores. Entonces vamos a colocar ahora los valores de los puntos críticos y el comportamiento de la gráfica de la función en un esquema de un solo eje, es decir, una línea recta. Por lo ya explicado, siempre va a empezar en más, ¿no? Como vemos, aquí tenemos el A1 entre B1 siendo el primer factor, A2 entre B2, A3 entre B3 y así, ¿no? Y de la segunda manera igual. Si n es un número impar, entonces vamos a tener esta distribución. Recordemos que era n, n era el exponente del coeficiente principal del polinomio, pero también era la cantidad de factores en las que se podía factorizar este polinomio, ¿no? Y aquí vemos un par de ejemplos, ¿no? Aquí habría 1, 2, 3, 4 puntos de corte, entonces 4 puntos críticos, por lo tanto, n es par. ¿Y cómo termina? Más, menos, siempre empezando con más, al menos para este caso, más, menos, y termina en más. Como vemos, segundo caso. Y si hay 1, 2, 3 puntos de corte, impar. Entonces empezamos más y terminamos en menos, que sería el primer caso, ¿no? Y bueno, básicamente esto explicaría ya por qué se hace este método, ¿no?, de los signos, más, menos. Pero preguntémonos, ¿qué pasaría si este m no hubiese sido mayor que 0? Pues nos encontraríamos en el segundo caso. Entonces el polinomio es este, ¿no?, y su forma extendida es esta. Entonces hacemos ese límite cuando la x se acerca a un número muy grande, al más infinito, de esto de aquí, y nuevamente reemplazamos aquí, ¿no? Infinito elevado a n nos sale infinito. Multiplicado por m, que es un número negativo, entonces más por menos nos va a salir obviamente un número negativo. Pero un número negativo muy grande, o sea, menos infinito. Como esto es muy grande, nos sale infinito, ¿no? Pero negativo. Entonces, ¿qué concluimos? Que la gráfica, cuando m es menor a 0, ya no va a empezar por más, sino va a empezar de esta forma, ¿no?, con menos. ¿Y dónde acaba? Eso depende también de la cantidad de factores. Puede acabar acá o puede acabar de esta forma, ¿no?, con más. Por ende, el signo del último intervalo siempre será negativo si es que el m es menor a 0. Y bueno, ¿cómo sería el análisis si lo pusiéramos en un mismo eje? Pues como decimos, si es que el m es negativo, pondríamos aquí menos y luego aquí alternaríamos, ¿no?, ya que el signo luego de ir menos cambia a más, entonces sería más, luego cambia a menos y así. Y el último, pues o bien puede ser más y luego menos, o bien puede ser menos y luego más, ¿no? ¿De qué depende esto? De la cantidad de factores. Analicémoslo. Si empezamos abajo, para que quede arriba, tiene que haber 1, 2, 3, un número impar de factores. Entonces, va a ser más si los números de factores, o sea, los puntos críticos, es impar. Va a ser menos si es que el n fuera par, ¿no?, lo contrario. Pero como ya estamos acostumbrados, entonces por conveniencia, cuando tengamos las desigualdades mayor a 0, menor a 0, y busquemos factorizar la parte izquierda, entonces se trabajará siempre buscando que el coeficiente principal del polinomio desarrollado sea positivo, ¿no? Es decir, el caso A, el primer caso estudiado. Esto se logra haciendo que los coeficientes principales de los factores también sean positivos. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, por ejemplo, el que acompaña a la x, 2, es positivo y ese también sería positivo. Entonces, podríamos hallar los puntos críticos y sabemos que va a empezar con más, menos, porque si es que multiplicáramos esto, el coeficiente principal nos saldría 2x al cuadrado, que va a tener un m positivo. Pero en cambio, si tuviéramos esto de aquí,
Y si queremos trabajarlo así tal cual como está, entonces hallaríamos los puntos críticos, los colocaríamos aquí y empezaríamos ahora con menos. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique los términos me saldrá un polinomio que tiene menos 2x al cuadrado. Entonces este es el m y es negativo. Por lo tanto, cuando m era negativo, recordemos, se empezaba con menos. Si queremos solucionar esto y no estar trabajando con dos casos, como les mencioné, busquemos que siempre todo sea positivo. Para que este menos 2 se vuelva positivo, multiplicamos por menos 1 en la parte izquierda y por menos 1 en la parte derecha. Entonces, si multiplicamos por menos 1, se multiplicaría este factor, se le cambia el signo. Menos 2x pasaría a 2x y más 3 cambiaría a menos 3. X menos 1 y bueno, 0 por menos 1 sigue quedando 0. Pero recordemos que en las desigualdades cuando multiplicamos por números negativos, entonces la desigualdad se invierte. Entonces ya habiendo eliminado los negativos de los números que multiplican las x, podremos hacer nuestro diagrama hallando los puntos críticos y empezar ahora sí tranquilamente por más, menos, más. ¿Qué pasaría ahora si hubiesen factores repetidos? Es decir, con exponentes enteros positivos, pares e impares. Por ejemplo, a veces nos hemos encontrado con algo así, ¿no? Es encontrar los puntos críticos, que en este caso sería un medio y en este caso menos 2. Y nuevamente se colocaban los signos más y como el 1 medio provenía de este de aquí que tiene un exponente impar, pues el signo cambiaba a menos. Pero ahora como el menos 2 viene de este exponente par, entonces el signo ya no cambia, sino se mantiene. ¿Y por qué se mantiene cuando los exponentes son pares y cambia cuando los exponentes son impares? Pues la explicación sería esta. Volvemos a tener p de x como un polinomio factorizable de esta manera de aquí. Ahora entonces colocaremos ciertos exponentes en los factores. Esa es la diferencia que tenemos ahora, ¿no? Donde p, q, r, s y t son números enteros positivos. Entonces su forma extendida será esta, nuevamente un número x multiplicado por x, pero ahora ya no elevado a la n. Si bien siguen habiendo n factores, el exponente ahora será la suma de estos exponentes. Ahora, vamos a suponer que f sub v, que es igual a sub v por x menos b sub v todo elevado a w, es un factor de este polinomio, ¿no? Entonces puede ser el primer factor, este v puede valer 1 y ser el primer factor. Este v puede valer 2 y puede ser el segundo factor. Este v puede valer n y ser el último factor. Entonces no importa cuál, un factor cualquiera. Entonces si este exponente w es impar, hallamos el punto crítico de este factor, que sería igualando este a 0, ¿no? Sería a sub v x menos b sub v todo elevado a w igual a 0. El exponente no importa porque está igualado a 0, solo nos queda lo de adentro. Y entonces x me quedaría, paso este a sumar, b sub v entre a sub v, que es lo que tenemos acá. Vamos a considerar un número mayor y luego un número menor que el punto crítico. Aquí yo lo he hecho con simbología, pero puedes hacerlo tú poniéndole unos valores a esto, ¿no? Cabe aclarar que esto lo estamos haciendo dentro del margen en el que la función empieza con más, ¿no? Estamos dentro del caso anterior, en el caso A, ¿no? Entonces, como empieza con más, todos los coeficientes de la x eran positivos, ¿no? Por ejemplo, que este factor sea 2x menos 1 y todo esto, por ejemplo, a un impar que puede ser 3. Entonces, el punto crítico aquí sería x igual a 1 medio. Si reemplazamos un valor mayor que el punto crítico, puede ser, por ejemplo, 1, ¿no? Lo reemplazamos aquí. Sería 2 por 1 menos 1 al cubo. Y eso nos sale 2 por 1, 2, menos 1, 1, que es un número positivo. Si lo elevamos a un impar, un positivo elevado a un impar, nos sale un positivo. Entonces, efectivamente, si agarramos un número mayor que el punto crítico, nos sale un positivo. Pero si agarramos ahora un número menor que el punto crítico, si agarramos un menor que 0,5, por ejemplo, puede ser 0, ¿no? Si agarramos x igual a 0 y lo reemplazamos en el factor, sería 2 por 0 menos 1 elevado al cubo. Eso nos sale 2 por 0, 0 menos 1, nos sale menos 1. Entonces, un número negativo elevado a un impar nos sale efectivamente negativo. ¿Y en qué afecta que el valor del factor sea positivo después del punto crítico y negativo antes del punto crítico? Pues que precisamente hay un cambio de signo cuando el exponente del factor es impar. Y si hay un cambio de signo en el factor, entonces también hay un cambio de signo en el polinomio, ya que el signo de un factor afecta directamente a todo el polinomio, ya que se están multiplicando. Entonces la función sigue como siempre, ¿no? Más, menos, con un cambio de signo. Podríamos concluir que este punto crítico ha provenido de, por ejemplo, este factor que tiene exponente impar.
En otras palabras, si el exponente del factor es impar, los signos se alternan. Y como último, si el W es par, entonces volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Hallamos el punto crítico del factor y analizamos su comportamiento. Tomando un valor mayor, vamos a considerar el mismo factor 2x menos 1 y elevado ahora a un par, por ejemplo 2. Si tomamos un número mayor que el punto crítico, que era un medio, ¿no? Entonces un número mayor sería 1, por ejemplo. 2 por 1 menos 1, reemplazando en el factor. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Un número positivo elevado al cuadrado, que elevado a un par nos da positivo. Entonces si tomamos un número mayor que el punto crítico nos sale positivo. Y si tomamos un número menor que el punto crítico, por ejemplo 0, sería 2 por 0 menos 1 al cuadrado. Se va y nos queda un negativo elevado a un par. Entonces nos sale negativo elevado a un par, nos sale positivo. Y ese sería el resultado. Entonces, ¿qué observamos? El signo de este factor, cuando el exponente es par, no cambia, ya sea antes o después del punto crítico. Por lo tanto, como el signo del factor no cambia, entonces la función tampoco cambia de signo. Gráficamente, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, más, y acá se ha vuelto a poner más. Podríamos concluir que este punto crítico ha salido de un factor con un exponente par. Entonces, si el exponente del factor es par, los signos se mantienen. Entonces, cuando tengamos algo así, ya sabremos cómo actuar, ¿no? Hallamos puntos críticos y lo graficamos sobre una línea recta, menos 2, un medio, 3, y empezamos, ¿no? Siempre con más porque todos los coeficientes son positivos y entonces el coeficiente principal es positivo y observamos de dónde sale este punto crítico. Como proviene de un factor con exponente impar, entonces el signo cambia. Ahora, el 1 medio proviene de un factor con exponente par, entonces el signo se mantiene. Y como este menos 2 proviene de un factor con exponente impar, el signo cambia a más. Y como nos piden los valores donde este polinomio va a ser negativo, entonces los valores donde el polinomio es negativo es en estos de aquí. La solución sería desde menos 2 hasta 3 en ambos abierto, ¿no? Estos puntos no los estoy tomando ya que es menor, entonces sería abierto. Y además hay que quitarle, ¿no?, este valor aquí abierto que sería un medio. Y esta sería nuestra solución. Espero el video se haya comprendido y esto haya resuelto quizás algunas dudas, aunque quizás generó otras. O si tienes alguna acotación respecto al rigor y a ciertas libertades que me he tomado y que puedas aclarar en los comentarios también, lo agradecería. Como vuelvo a mencionar, no soy matemático ni me acerco, pero he tratado de usar mis conocimientos básicos de álgebra y cálculo para dar esta respuesta. Bueno, conmigo será hasta la próxima y hasta luego.